Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Muchísimas gracias. Me encuentro en compañía del señor Antonio Ortiz Juanes. Él es el gerente general de la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay, ex titular también del Instituto Nacional de Cooperativismo, el INCOP, el órgano regulador de las cooperativas. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo le va? Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Vamos a dialogar sobre este proyecto de ley que busca gravar el acto cooperativo y también aplicar la polémica lista sábana, el sistema DON en las asambleas de los cooperativistas. Un proyecto de ley que viene siendo cuestionado muchísimo desde el año pasado. Y para empezar, don Antonio, ¿cómo está actualmente la lucha de los cooperativistas? ¿En qué instancia se encuentra? Bueno, la ley que imponía el sistema DON y que es la lista sábana y el IVA a las cooperativas fue promulgada en septiembre, el 14 de septiembre del 2015, por una ley que es la 5.551, promulgada el 29 de diciembre de ese mismo año, del 2015. Se suspende la entrada en vigencia de esta ley. Como esa ley estaba vigente desde el 14 de septiembre y fue suspendida por esta ley que fue promulgada en 29 de diciembre por 6 meses, los cooperativistas estamos absolutamente seguros de que la vigencia de la ley promulgada en septiembre entra a regir a partir de julio. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con el concepto del Ministerio de Hacienda que establece que el IVA debe imponerse a las cooperativas a partir del mes de abril y para poder hacer escuchar nuestras ideas se establecieron estrategias en 3 ámbitos. El primero de ellos es en el ámbito legal, donde se está recurriendo a la inconstitucionalidad de la ley que impone el pago del IVA a las cooperativas. Hay que entender que lo que nosotros pedimos es en realidad no imponer al acto cooperativo un impuesto, porque el acto cooperativo, como es sin fines de lucro, no puede pagar impuestos, no debe pagar impuestos y no ha pagado impuestos nunca en el Paraguay. Por lo tanto, lo que nosotros no decimos es que las cooperativas no pagan impuestos. Las cooperativas están pagando impuestos y lo que se hace con esta ley es dejar de tributar las cooperativas y empezar a pagar los socios. Sí. Lo que hace la ley 5.501 es quitarle de encima los impuestos a las cooperativas y pasar esos impuestos que estaban pagando las cooperativas en las espaldas de los socios. Entonces, lo que estamos defendiendo aquí es no gravar el acto cooperativo, defender el acto cooperativo en la libertad de gravamen y mantenerlo como siempre ocurrió. Reitero yo que en este momento el objetivo es que esta ley del IVA no esté vigente hasta el 1 de julio. En el segundo tramo de las estrategias que te hablé, que son 3, está el tema de las movilizaciones. Nosotros estamos organizando ya las movilizaciones tendientes a dejar al acto cooperativo libre de impuestos. Y el tercer ámbito es el ámbito del diálogo y del análisis conjuntamente con el gobierno. En esas 3 líneas nos estamos moviendo. Es así que mañana, a partir de las 19 horas, mañana viernes, a partir de las 19 horas, en San Lorenzo se estará realizando la primera de las movilizaciones en la casa central de la cooperativa San Lorenzo, en el estacionamiento. Estarán unos 1000 cooperativistas que van a estar ya movilizándose en primer lugar, ya informando a todos de que efectivamente el 31 de junio deja de tener vigencia la ley 5.551 y a partir de julio recién entra en vigencia la 5.501, que es la ley que grava con impuestos. Allí, don Antonio, usted tocó un tema muy interesante, porque cuando se critican las cooperativas, el sector financiero, digamos, el sector también, ya la SED, mejor dicho, el Ministerio de Hacienda, cuando critican de que las cooperativas no quieren pagar impuestos, usted lo dijo claramente, las cooperativas pagan impuestos, lo que se critica es que quieran gravar el acto cooperativo. Cuando hablamos de acto cooperativo, don Antonio, estamos hablando concretamente de los préstamos, es decir, podría haber un encarecimiento de los créditos para el socio, o qué otros tipos de perjuicios podría tener el socio con este gravamen. El total de los impuestos va a pasar encima de los hombros del socio. Las cooperativas van a alivianar los costos que están teniendo.
¿Por qué? Porque cuando se transfiere el cobro del IVA al socio, todo lo que la cooperativa hoy está absorbiendo por sí misma va a transferir al socio. Entonces se reducen, el ministro lo había dicho, es cierto, las cooperativas se benefician, todas las cooperativas se van a beneficiar, va a aumentar el nivel de excedentes, pero ¿quién va a pagar eso? Va a pagar el socio. Es decir, el Estado con este impuesto lo que hace es gravar al socio y liberar a la cooperativa, absolutamente un efecto contrario. El costo es mayor y del dinero del socio es que va a salir ese dinero para pagar los impuestos al Estado. 60 millones de dólares, por darte un ejemplo, se estima que van a ser 60 millones de dólares el dinero que va a salir del bolsillo de los socios, ¿verdad? Ese monto no ni siquiera es el total de los excedentes que se generan en las cooperativas. Las cooperativas generan un total de alrededor de 35 millones de dólares al año, que es lo que se usa para dar todos los servicios sociales, 35 millones de dólares. Ahora, de un golpe y porrazo, el Estado va a quitar 60 millones de dólares al año a los más necesitados, a los más pobres, porque la gente que necesita está en las cooperativas. El socio sabe, don Antonio, que las cooperativas, más allá de créditos, también tienen la ayuda de solidaridad por nacimiento, por fallecimiento de familiares, por enfermedad, también por internación, un montón de ayuda, digamos una serie de beneficios aparte del crédito. Esto también, como usted menciona, podrían verse afectados por este acto. En realidad no está grabado en la reglamentación que emitió el Ministerio de Hacienda, los servicios sociales no están grabados. Solamente los servicios económicos. Sin embargo, hay que recordar que los servicios económicos están direccionados a los socios más pobres. Claro. Vuelvo a reiterar, está grabado, por ejemplo, una cooperativa de trabajo de pequeños productores que hacen un trabajo artesanal. Hay cooperativas artesanales, hay cooperativas de productores de ladrillo, hay cooperativas que venden cualquier tipo de productos que generalmente, individualmente no tienen renta, entonces se juntan para que sea un negocio rentable. Pequeñísimos productores, pequeñísimos comerciantes que se juntan para tener un trabajo digno y poder a través de la cooperativa mejorar sus condiciones de vida, que hoy con el gravamen que se le va a imponer, ¿verdad?, que no se le impone al resto del sistema, porque el resto del sistema no va a estar grabado con esos impuestos, que se le impone al resto del sistema, van a tener que dejar de realizarlo porque ya no va a ser rentable, va a tener un costo por encima de lo que se establece como precio en el mercado. Usted mencionaba el sistema de la lista sábana. Las cooperativas en todo este tiempo venían declarando que perdían su autonomía con esta imposición, porque cada entidad es libre, está bien, están reguladas por la INCOT, pero cada una es libre, digamos, de determinar cómo elegir a sus autoridades. ¿Esto por dónde usted cree que pasa? ¿Por qué se quiere demasiado implementar la lista sábana? Yo creo que hay una mala interpretación de la autonomía y de la democracia que existe en las cooperativas. En las cooperativas no existen partidos políticos ni grupos políticos, existen personas y individualmente cada una de esas personas se presentan para poder pugnar por los cargos que están disponibles. Las renovaciones de las cooperativas se hacen por mitades, no se renuevan totalmente los consejos porque normalmente cuando hay una renovación por mitades, la gente que queda tiene más experiencia y viene gente nueva que se nutre de la experiencia de la anterior, y cuando salen estos que tienen experiencia, queda esa nueva gente y así va rotando. La renovación de las listas, la renovación de la comisión directiva de cualquier cooperativa se hace por mitades y eso implica que tienen que entrar personas individuales. En la práctica, establecer por listas renovaciones parciales es absolutamente inviable. En segundo lugar, está establecido claramente en la Constitución Nacional que las cooperativas son autónomas. La autonomía implica la facultad que tienen las cooperativas para determinar la forma de elegir sus autoridades y estas están establecidas en los estatutos sociales. Cada cooperativa hasta el año pasado tenía la opción de optar por el sistema DOM o por el sistema nominal. El 99% de las cooperativas optó por el sistema nominal. Existen algunas que utilizan el sistema DOM porque renuevan totalmente una sola de sus autoridades, pero los periodos de mandato son muy largos. Entonces, acá lo que se pretende es que las cooperativas, en el uso de su autonomía, elijan a aquellas personas más aptas, y son las personas más aptas aquellas elegidas por mayoría
dentro de la cooperativa, dentro de cada cooperativa. Imponerle el sistema DON, es decir, que entren personas que tienen menor cantidad de votos en un grupo donde hay personas que tienen ya mayor cantidad de votos, va a ser absolutamente injusto y arbitrario. Para la implementación de esta ley, don Antonio, el gobierno dio participación a los gremios de los cooperativistas. Si bien hubo reuniones con algunas cooperativas, hasta creo que más de ahorro y crédito, pero los gremios de la producción participaron también. Bueno, con respecto al tema de producción hay que dejar bien en claro una cosa. Las cooperativas de producción tienen sus propios intereses. Cuando nosotros hablamos de manejo de intereses, estamos hablando de intereses económicos concretamente. Las cooperativas de producción tienen sus propios intereses en el tema de que quieren utilizar el descargo de sus productos con el sistema del IVA. A las cooperativas de producción les conviene descargar con el IVA los costos que tienen las cooperativas, porque los costos de la compra de los insumos son altos y como ellos compran con IVA, les conviene descargar el IVA con sus productores. Entonces, los intereses de las cooperativas de producción son contrapuestos a los intereses de las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, lo doctrinario es que el alto cooperativo no esté grabado. Por eso las cooperativas de producción, si bien defienden sus propios intereses, no son doctrinarios esos intereses, son particulares de las cooperativas de producción. Entonces, acá lo que nosotros queremos nuevamente, los que estamos en este frente de defensa, es hacer una defensa del alto cooperativo, de la doctrina cooperativa, hacer una defensa del socio y de los costos dentro de la cooperativa. Las cooperativas se forman con personas que necesitan. Si nosotros le cargamos impuestos, lo que estamos haciendo es sacar dinero del bolsillo de las personas que más necesitan para llevar al Estado. Claro, porque se habla mucho también de que justamente las personas que acuden a las cooperativas son aquellas que a lo mejor no pueden acudir a un sistema financiero un poco más, aparte de encarecido, más riguroso también, de repente los bancos, las financieras. Entonces las cooperativas podrían ser una alternativa para el crecimiento y el desarrollo personal. Lo que pasa es que con el tiempo, estamos hablando desde el 95 con la caída de bancos y financieras, todo el mundo sabe esa historia, se fortalecieron las cooperativas por la credibilidad en los servicios y por los costos. Estamos hablando de que en el año 95 se hizo una encuesta donde el 84% de los microempresarios se nutrían de créditos de los usureros. Si en el 2010 se hace la misma encuesta y el 84% de los microempresarios quita crédito de las cooperativas. Es decir, las cooperativas sustituyeron a los usureros, sustituyeron a los bancos que eran ineficientes en esa época y le dieron un buen servicio a las cooperativas, a las personas que más necesitaban. Hoy las cooperativas son entidades que están compitiendo en el mercado con bancos y financieras, pero dando su servicio particular de una manera doctrinaria y sin fines de lucro. Entonces, si bien están en el mismo mercado, las cooperativas se diferencian porque las personas más necesitadas constituyen esas cooperativas y se benefician ellas mismas de ese servicio. Finalmente, don Antonio, brevemente nada más para reiterar, las próximas semanas van a plantear un nuevo diálogo con el ministro, con el gobierno, y cuáles serían ahora las movilizaciones inmediatas, para recordarle al socio. Nosotros tenemos 3 planos de acción. El primero de ellos es la inconstitucionalidad contra la ley en el plano jurídico, judicial. En el segundo, estamos preparándonos ya para las movilizaciones. Mañana va a ser la primera reunión preparatoria de las movilizaciones en la cooperativa San Lorenzo. Invitamos a todos los cooperativistas que puedan asistir para poder informarse de cuál es la situación. Estamos convencidos de que es el 1 de julio la fecha en que tiene que entrar a regir la 5.501 y no el 1 de abril como se está diciendo desde el gobierno. Y en el tercer plano, queremos seguir conversando, queremos seguir dialogando para hacerle entender al gobierno que el acto cooperativo no debe ser grabado. Muchas gracias, don Antonio Ortiz Juanes, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Que de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.